Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Ñakallarik Paucar Killapi, Huillaykunawan tigramunchikmi prefectura marca Kamachi Gukumanta. Maitukuy ayllu llaqtakunapi llankaykunata paktachispa katikushkakunata riqsichinkapak. Alli shamushkata charipankichik. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Yalisca domingo 26 de febrero, Puncha, Marcapac, Pushak, Masi Jorge, Guamán Coronel, Uchilla, Eyuyacta, Anchi, Kilotoa, Wangaji, Kitishipi, Ñan, Zanca y Kunamanta, Rikurirkami, Astawan, Masi Wilson, Tigasi, teniente político, Nirkami, autoridades Masikuna, Mana, escritorio Zapis, Yancaspa, Katina, Canchinispa, Merimarca. Como autoridad que hay igual invita a Piñoca Nishkane, Maipica Pichana Ganchapti Gancha autoridad, ¿no es cierto? Manachis escritorio la Betiana que se Imote autoridad tucción, ¿no es cierto? Igual Maihambiga Kaina Semanas Kibshams Parlocan, ¿no es cierto? Maihambiga, si Kikingona ima inconveniente chare, ima problema Pishamush, orientación recuchiso, autoridad que Chabiganchi, aunque no presupuesto charenche, pero yo ida Gacharia Chinchim Remana Kungabo, yo ida Pengao, Tantaringabo, Mashi, Gona, entonces yo cada yo vigan, imagina Mashi prefecto con ofrecer, o sea, Painishka factasun ñuka chimanta chaydani ñuka nini contento shamone na arrepentichorrene ya rixene maida y madorran carretero ña chida charenchi fichanaga con chimbalador pasos de agua iskio 15 pasos de agua ranaganchi teniente chimbala chimba mucho pascar ganchayñando y caída empatación ya tenemos rectito más fácil de entrar desde Guairapungo manda ya o de Morajon Guairapungo manda Huangrija más pavimentanagal. Entonces, Chayungare más fácil hay con hagan turismo, más fácil hay con hagan caídas de Kungao. Yalishka Watakuna, Aspamama Kuyuspa, Kai Ayu Yaktata, Waxichisca Manta, Mana Ima apoyos kunata, Charish Canchicho, Nispamiri, Marca Masi Luis Pilatasi. Que en 1996 munda más o menos, no cayó yarene. Chay sismo tishka munda ñukunjay comuna kay ora anchi kilota o comundaga nima apoyo mana tishkagan porque zonas entra como riesgo viejxgan chay mundaga mana charshkan ima apoyo da nima pi shamurga pero ima garka pero kangona directamente kay comuna daga alto mosok chinagan kichi chaybi sub aspata comuna gente organiza ga chaybi randichi nish shamushga piñukunji kote yo yaris nya miña ima tiempo kay comuna da Kai bicharena formas charena garcanchi. Kai garcalado kai cementerio pontabe. Chai bigarcanya ñoconche decisión randingago nishka. Kai comuna vi más ñoconchiga apistoranchiga más vía hora montaña con más prefecto primero hora oko chay monda hora chawa termal chay monda kai comuna chay monda kote hawa chay carretero kotsujida chay vito cochingaba como más prefecto. Ayukunaka tukuy mucho rikunata rixichirkami astawan masi prefecto nirkami ñan kunata tukuchishka kipa sukti zankay kunawan katishun. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Pangua ayuyaktapika licores y mistelas mishki hayak yakukunatami llankaspa katikushka kashka masi Mario Carrasco aromas de corazón aromaco sutikunawan paypak muskuika kashkami karo mama llaktakunaman katuyushankapag. Yo vengo produciendo ya por algunos años cremas como es de cacao nacional fino de aroma, de café arábigo de altura, unas mistelas de mora y de limón. Estos productos a base de fruta natural, cero colorante, cero saborizante, color, aroma y sabor propio de la fruta. Esto es lo que estamos produciendo y ya felizmente con registros sanitarios, con código de barras y con un nombre apropiado del producto. El nombre es Aromaco. ¿Y por qué Aromaco? Porque esto tiene aroma propia de la fruta y somos del corazón. Entonces por eso es aroma de corazón. Chinayata yupaycharkami prefectura marca Kamachi Gukuta Makikushpa Katikushka Manta Cotopaxi Morukunata Rexichispa Katingapag. Bueno, gracias a las ferias que he venido participando, ya venimos trabajando con el producto 2 años y hemos logrado saber de que en realidad el producto tiene una excelente acogida, ¿no? Entonces eso nos ha hecho tener mayor firmeza, mayor seguridad de que nosotros sí podemos llegar a un buen mercado, a un buen nicho de mercado. Estamos mandando este momento muestras ya al exterior y a ver qué resultados tenemos, ¿no? Nuestras aspiraciones son muy grandes como productores que somos de nuestro producto de acá. Y el objetivo es
no es hacernos grandes nosotros como personas, sino dar identidad a nuestro lugar natal, como es el Cantón Pango, el corazón Moraspungo, y a nuestra provincia. Que digan, en Cotopaxi también sí tenemos productores. Marca Camachi Cucumanta, Casnamuru Kunata Katu Yushankapaka, Ñami Ñapay Kunapa Guasikunata Charincuna, Kailata Kunga Kitisipi, Cotopaxi vive Rimaykunawan. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Punta Punchakuna, Panga Kunapi, Aspishkakunami, Asfaltado, Ñan, Zankay Kunawan, Katingapag, La Lindera, Ayuyaktapi, Kaika, Tungurawa, Marca Kuna, Manmi Chayachinka, Ñakay Punchakuna, Kallarirkami, Zankay Kunawan, Punta Watakuna, Manta, Kay Muskuy Kunawan, Samushkanchig, Kunan, Ñaka, Yarikpi, Ashka, Kushikuiwan, Kanchinirka Kunami. El asfalto no es solo para uno, sino para, a lo mejor para miles que transitan por aquí, sea con vehículos de carga o no de carga, pero es para todos. Yo no tengo vehículo, pero sin embargo estoy de acuerdo. Toda la vida aquí en los límites ha sido olvidado, y ahora que van a hacer el señor prefecto que van a acabar la carretera, está bien, para bien vista de la gente. Algunos, usted sabe, como en toda parte, le ven mal a algunos, pero ahí la gente, la mayoría, le vemos bien porque es una buena obra. Kaillankay Kunapika, Prefectura Ucumanta, $400,000 Kushki Kunatami Churashka, Kaikunata Pacta Chingapag, nivelación, cunetas, cajoneras, base, subbase y capa asfáltica, 1.6 kilómetros Kunatami Charishka, Astawan Mulalo, Pansaleo, Antonio José Holguín y Cusubamba, Ayukunamami Ayichinka. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aquí se encuentra la granja de don Edgar Salguero, quien junto a su esposa han decidido emprender en la producción agroecológica desde hace unos 10 años atrás. Mi nombre es Edgar Salguero, soy oriundo de esta comunidad San José de Barba. Este trabajo que nosotros aquí desarrollamos lo hago junto con mi esposa Lidia Natalia Acosta, con quienes hemos llegado a tener un alto grado de entendimiento para poder realizar este trabajo que es de interés común. Nuestra actividad ocupacional es la agricultura. Gracias a la capacitación que nosotros recibimos, tuvimos la suerte en el año 2007 de adquirir el certificado como técnicos en agropecuaria orgánica. Resulta que en el año 2007 tuve la suerte de ser presidente de mi comunidad, San José de Barba. En ese año el FEP, el Fondo Ecuatoriano Popular de Progreso, en la zona de Cusubamba y Mulalillo, realiza una promoción para realizar capacitación en todas las comunidades. Nos llegó la invitación a nuestra comunidad y claro, como todo nuevo, no fue llamativo, no había el interés en el barrio y tuvimos que nosotros integrar un grupo justificando las mingas aquí en la comunidad para que puedan asistir a esa capacitación. Y desde luego me pidieron pues que sea como presidente la persona que presida esta comisión o este grupo para la capacitación. También me acompañó mi esposa. Legumbres, hortalizas, pastizales, producción de miel de abeja, crianza de animales menores son el sustento familiar y el negocio de don Edgar, que le permitirá cuidar la salud de su familia. La diferencia entre el producto tradicional y el producto agroecológico es que en el segundo caso, el producto agroecológico es 100% natural. Es la respuesta natural que da la madre tierra en cuanto a la producción. El producto tradicional ya tiene elementos exteriores, que son los agroquímicos, que desde luego estos agroquímicos en algunos casos son productos que no son biodegradables en el organismo humano. Es decir, esos se insertan en el cuerpo humano y van a causar molestia.
En el primer caso, con el producto agroecológico, no sucede esto. En cuanto a las bondades de este proyecto, don Edgar cuenta con agua de riego, panales para las abejas, espacios de terrenos apropiados y fértiles, cortinas rompevientos naturales con el fin de producir y garantizar la soberanía alimentaria a sus clientes. Una vez que se obtiene el producto que generosamente nos da la tierra, veamos cómo es el sistema de comercialización que le permite alcanzar una vida sustentable a don Edgar y su familia. Tenemos una familia numerosa que siempre nos visitan y con quienes tenemos la oportunidad de compartir estos productos que todos tienen un alto grado de inocuidad, es decir, son 90-99% productos sanos. El resto de la producción, estamos abriendo un mercado, pues para eso sí requerimos pues la ayuda externa para poder establecer mercados. El mercado más rápido que nosotros tenemos es un grupo selecto de familias del Cantón Pujilí, a quienes los días viernes y los días sábados proveímos de estos productos, a quienes nos llaman permanentemente. Los excelentes resultados de estos cultivos le han permitido a don Edgar participar en varios concursos de estas prácticas agroecológicas. Finalmente, don Edgar hizo un llamado para que otros sectores repliquen estas buenas prácticas de la producción agroecológica y consumamos productos sanos. Bueno, yo diría que la base de este trabajo primeramente está en la coordinación y en el entendimiento familiar para poder realizar. Y no es difícil realizar esto, solamente lo que se requiere es de tener ganas, tener el deseo del empuje. Si nosotros tenemos una vaquita, un chanchito, unos pollitos, pues ellos ya nos producen una pequeña cantidad de abono y es suficiente para empezar de poco. Para el deleite de estos productos sanos y nutritivos de la granja de doña Nati, puede dirigirse al barrio San José de Barba, sector La Y, en el Cantón Pujilí, o comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para las entregas a domicilio. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Camachi Cucumanta Casnasinas Zanca y Kunapi Pacta Chicus Kakunata Rexichiscanchik Samu Canchisri Punchacama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.